Entonces hablábamos del manejo de abstinencia, síndrome de abstinencia, es un malestar y un carácter físico y psíquico. Está la tolerancia, la dependencia y el síndrome de abstinencia, que es por último. Vamos a hablar un poco de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Dice que se produce cuando una persona consume una droga de una forma continuada y su organismo se habitúa a ella. Existen dos subtipos, tolerancia cruzada y tolerancia inversa. Cuando hablamos de esa tolerancia cruzada, es que implica que cuando una persona ha desarrollado tolerancia a una droga, la hace extensiva también a todas las drogas de su mismo grupo farmacológico o similar. Es decir, que el paciente va a tener resistencia a. Y la tolerancia inversa, que se da cuando una dosis menor conseguimos el mismo o mayor efecto. Es decir, cuando hablamos del síndrome de abstinencia psíquico, en algunos de nuestros pacientes, ellos se creen todo. Por eso, cuando hablamos del consumo de sustancia, sabemos que es un trastorno de la parte mental, un trastorno mental por consumo de, llámese cocaína, marihuana y demás. Entonces, siempre los pacientes se creen que si yo consumo, entonces soy mejor persona, si yo consumo es para estar feliz, si yo consumo es para rendir mucho más en mi trabajo, si yo consumo es porque estoy triste, siempre hay un porqué y un para qué el consumo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de esa tolerancia inversa, en momentos casi siempre el paciente requiere o mucho o menos de la sustancia, pero siempre está con esa disponibilidad de querer consumir, sea un cigarrillo, 2 cigarrillos o 5 cigarrillos, 6, 10 cigarrillos. Todo varía dependiendo del paciente o del usuario, o en este caso, pues del individuo consumidor de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos en esa dependencia, hablamos, uno, que es la dependencia física, que es el estado de adaptación del organismo que necesita un cierto nivel de presencia del fármaco o sustancia para funcionar normalmente. Lo que les decía anterior, que ellos siempre se creen querer consumir para lograr algo o para realizar algo o para ser muy funcional. Siempre hay como esa creencia en la persona del por qué consumo, como cuando uno a veces dice, yo me levanto muy temprano y si no me tomo el café, mi día no va a ser lo mismo, si yo no me tomo el tintico entonces me va a dar, no sé, cefalea, voy a tener eh, mal día y todo eso pues que nosotros siempre tenemos como ciertos agüeros a. Con los chicos es lo mismo. Los chicos cuando consumen, ellos consumen para un objetivo. Recordemos que nunca el proyecto de vida de nuestros pacientes era llegar a un centro de rehabilitación. Recordemos que el consumo siempre va a ser progresivo. Nunca un adicto se va a hacer adicto por poca sustancia. Eso siempre va a ser progresivo, día a día, poco a poco. Ellos siempre iniciaron con un cigarrillo y hoy por hoy en un día se consumen hasta 10 o más cigarrillos de marihuana cuando hablamos de la parte de marihuana. ¿Listo? Dependencia psicológica es el estado que adaptación que impulsa a la persona a consumir una nueva dosis para experimentar los efectos del placer y o evitar el malestar derivado de la privación. Es decir, que el paciente va a empezar a experimentar con otro tipo de sustancias psicoactivas. Ya esa marihuana que consumía inicialmente ya no le genera ese placer. Por lo tanto, va a buscar otro tipo de sustancias para lograr sentir el placer que sintió esa primera vez que se fumó esa marihuana o la segunda vez, porque no todos sintieron pues ese placer al inicio, sino después de y demás. Entonces, en este orden de ideas, ellos siempre van a querer sentir ese placer y por eso ya nuestros individuos o nuestros pacientes llaman ser policonsumidores, es decir, que han probado muchas sustancias
como la marihuana, cocaína y todos sus derivados y demás para lograr ese placer que sintieron alguna vez, que claramente no lo van a volver a sentir. Lo que van a hacerse es volverse más adictos y más tolerantes a llegar a esa dependencia y por último llegar a ese síndrome de abstinencia. Dependencia social se manifiesta como la necesidad de consumir una sustancia como manifestación de pertenencia a un grupo social que nos proporciona signos de identidad. No sé si a ustedes le han pasado que a veces cuando estamos en ciertas reuniones o en actividades, eh, siempre hay un trago de por medio. Si no es una cerveza, es un trago de whisky y demás. A veces uno no le apetece, pero pues como todos lo están haciendo, entonces no, pues qué falta de respeto yo no estar pues como en la misma tónica de ellos. Entonces ahí es donde también vienen nuestros chicos que su entorno consume, entonces como ellos consumen, pues yo también voy a consumir como porque ellos le están haciendo, más no como por ese deseo o por querer hacerlo, simplemente es porque, como les digo, se van volviendo más tolerantes y adictos a este tipo de sustancia. Hablábamos mucho de la parte como de la dependencia, la tolerancia y demás. Tengan en cuenta que vamos a hablar un poco también de la ludopatía, vamos a hablar de los tipos de síndrome de abstinencia. Entonces tenemos el síndrome de abstinencia de alcohol, de la nicotina, de los ansiolíticos, del cannabis, de la cafeína, de las anfetaminas, de la heroína, el opio, la cocaína y el juego. Hoy por hoy, pues tenemos, ya les voy a dar la palabra familia, hoy por hoy tenemos pues varios pacientes con este problema que es ludopatía, es un problema pues al juego, una adicción al juego, que independientemente que no sea una sustancia que vaya directamente a nuestro organismo, también afecta, también es un trastorno mental y también tiene su problemática derivada a la parte social, familiar, personal eh, y que debe de ser tratada. Por eso, pues, en nuestra institución también manejamos la parte de ludopatía. Eh, manejamos, están muy, quieren preguntar, pero entonces ya les voy a dar como el espacio. Entonces, hablábamos de tipos de síndromes de abstinencia. Vamos a hablar de esas manifestaciones. No existen reglas generales para las manifestaciones de los síntomas de abstinencia, pues son muy relativos a los niveles de consumo que tiene cada persona para comprender qué es lo que sufrirá cuando ese consumo se vea drásticamente disminuido. Tenemos sustancias depresoras cuando la dependencia que se corta, la manifestación habitual es la ansiedad. Las sustancias estimulantes, la sensación es de desinterés y apatía. Por aquí hay algo muy importante, familia, para que lo tengan claro. El síndrome de abstinencia no es una enfermedad. Una particularidad del síndrome de abstinencia es que por más de que tengan muchas manifestaciones físicas, es decir, la cefalea, eso pues a nuestros chicos les duelen de todo, es que siento este malestar, es que tengo este brote, es que esto se me presentó y nunca me había presentado, es primera vez, esto me dio acá, bueno, muchas cosas que varían con cada uno de nuestros pacientes realmente hace parte de ese síndrome de abstinencia, pero no quiere decir que pues estén enfermos o que esto se vaya a agravar. No es considerado una enfermedad, sino una condición conflictiva en la salud de las personas, pues en todo proceso de cura y recuperación de las adicciones aparece este síndrome y no debe ser motivo de claudicación en la lucha contra la adicción, sino que es el momento de redoblar los esfuerzos. Es decir, muchos de nuestros pacientes adquieren ese síndrome de abstinencia sin ellos saberlo.
siempre van a presentar algún tipo de signos o síntomas y ellos lo van a referenciar, estoy enfermo, mira, me duele mucho la cabeza, incluso hay muchos que llegan pues a autodiagnosticarse y es que yo puedo tener esto y es que puede ser peritonitis, es que mira que me duele mucho, bueno, ellos buscan mucho la manera de, sin saber e ignorar qué es la enfermedad, es el cuerpo que está pidiendo esa sustancia. Puede sonar como muy cruel y demás, pero es real. El cuerpo, como ya nosotros nos habituamos a ese consumo, el cuerpo te lo va a pedir inmediatamente cuando lo cortas. Entonces, de ahí vienen todas esas manifestaciones que pueden presentar en ellos. Recuerden, uno pueden ser físicos y otro pueden ser ya más psíquicos, o sea, trastornos asociados. Está el sueño, la ansiedad, trastorno de adaptación y todos esos trastornos asociados que ellos adquieren cuando están en ese proceso de rehabilitación y desintoxicación. Eh, Vamos a hablar un poco de los síntomas. Ya les voy a seguir mostrando aquí un poco las diapositivas y vamos a escucharlos un poquito. Eh, Tengo de cada abstinencia, tengo los síntomas. Vamos a hablar aquí un poco para que quede como claro de la heroína. Listo. Hablaba mucho de la sustancia, hablaba mucho de los síntomas relacionados. Sabemos que la sustancia psicoactiva llega a nuestro sistema nervioso central y ahí es donde altera todas nuestras emociones, altera todo nuestros pensamientos, nuestras ideas. De ahí es donde viene trastorno asociado por. ¿Listo? En este orden de ideas, cuando hablamos del síndrome de abstinencia al juego, nosotros podríamos decir, no, pues es que es una bobada, es un juego, eso qué puede implicar, qué daño tanto puede traer. Sí, la ludopatía es un problema o adicción similar al mismo del alcoholismo o el tabaquismo, a pesar de no tener los mismos efectos devastadores en la salud, que se caracterizan por el deseo irresistible de experimentar emociones relacionadas con el juego y el dinero. La dependencia a ese juego de azar, sea online o en físico, puede tener consecuencias significativas sobre la integración social y profesional de la persona afectada. El término juego se refiere a aquellos que, caracterizados por las apuestas, cuyo beneficio potencial se deja al azar, como por ejemplo el póker, el blackjack, la ruleta, las máquinas, tragamonedas, el bingo y muchos otros, ya sean online en casinos reales. Hay que tener en cuenta que también está la adicción al juego de videojuegos. Hoy por hoy, pues tenemos ciertos juegos online de muñecos, de personas que uno mismo las crea, que yo quiero que sea así, rubia, delgada, bueno, eso hay de todo en esta parte. Y cuando una persona se vuelve adicta a esto, ya su vida se entorna es como a ese juego, ¿no? A ese juego virtual. Ya lo que es real ya deja de existir y ahí es donde viene como esa problemática e incluso vienen problemas pues como asociados a ideación suicida y ciertas características que se adoptan a este individuo pues cuando es adicto a estos juegos que hoy son la tendencia y pues hacen tanto daño pues a nuestros jóvenes y los que pues están empezando con esto. ¿Listo? Entonces, la ludopatía, si no puede jugar, si no puede jugar, puede llegar a ser violento. También puede mostrarse síntomas de abstinencia similares. Creería que casi iguales a los de drogadicción, ya que poseen un impulso incontrolable de jugar. Este ha desarrollado una fuerte dependencia, este tipo de entrenamiento.
Entonces hablábamos pues un poco de, vamos acá a darles pues como la palabra. ¿Listo? Entonces, ¿quién? Señora Lida.